Y bueno, todos estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Y si les dijera, bueno, no los tengo de frente, pero si los tuviera de frente les diría, a ver, vamos a dar un grito de guerra, ¿no? ¿Y cómo se imaginan que se escucharía ese grito de guerra, ¿no? Imagínenlo cada uno de ustedes. Pues un grito de guerra, ¿verdad? Imagínense a unos soldados pues saliendo a la guerra confiados en que van liderados por el capitán, ¿verdad? El capitán que no pierde ninguna batalla y que es victorioso, ¿verdad? Es victorioso y es vencedor y estamos del lado de los vencedores. Amén. Entonces, ¿cómo saldríamos a la batalla, verdad? Con nuestro capitán que es nuestro Señor Jesús. Y bueno, cuando nosotros entramos, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, eh, quiero decirles que acabamos de entrar en el ejército de Dios. Nos acabamos de enlistar en el ejército de Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad? O sea, aquí en el mundo, ¿verdad? En este mundo, pues solamente hay dos bandos. Está el bando de Dios y el lado del enemigo, ¿verdad? Entonces, no hay puntos medios. Hay personas que podrían decir, bueno, pues yo no tengo guerra ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Pero pues es una mentira, es una mentira. Recuerden que el enemigo es padre de mentira. Entonces, la realidad es que estamos en medio de una batalla y nosotros al estar del lado de Cristo ya estamos enlistados, estamos apuntados en, pues, en el ejército de Jesús. Ahora, el enemigo va a querer derribarnos, ¿verdad? El enemigo va a querer hacernos retroceder. El enemigo nos va a querer llenar de temor, ¿verdad? Pues yo creo que uno de los problemas más fuertes en las guerras, pues el temor, es el temor, ¿verdad? ¿Cuántos soldados a la hora de entrar a una guerra, ¿verdad? Y entran al campo de batalla y muchos soldados, pues con el miedo que tienen ya están derrotados, ¿verdad? Porque el temor nos paraliza, ¿verdad? El temor, pues vaya, nos enfría, nos hace retroceder, ¿verdad? Damos la espalda, ¿verdad? En la batalla y el dar la espalda, pues ya estamos ahí, somos presa fácil del enemigo. Entonces recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Se acuerdan? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos de ser valientes, o sea, ya estamos en la batalla, ya estamos en medio de la batalla. Entonces tenemos que guerrear con valentía, ¿verdad? Y confiados en en la provisión de Dios. Él nos va a proveer de las armas necesarias y Él estará con nosotros en medio de esta batalla. Sí, entonces esta batalla pues es una batalla espiritual y es real, es real. Vamos a entenderla de alguna manera. Yo les pido que me ayuden a leer, por favor, Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Nuevamente, Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Y quien lo tenga, Bisael levantó su mano, por favor, si lo puede leer. Dice así, dice, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Miren, les platico lo que sucedió en esta porción de la Biblia. Lo que sucedió es que el profeta, ¿verdad? El profeta Eliseo estaba rodeado, ¿no? Estaba rodeado de un ejército que iba contra él. Entonces lo iba acompañando su siervo, su sirviente.
y el sirviente, pues bueno, se llenó de temor, pero Eliseo estaba confiado, o sea, físicamente lo que se veía, o sea, lo que se veía con los ojos, lo que se veía en lo natural, pues era que estaban rodeados, ¿no? Estaban rodeados y los iban a capturar y probablemente los iban a ejecutar, les iban a quitar la vida, pues algo iban a hacer en contra de ellos, ¿verdad? Pero el profeta Eliseo estaba seguro, estaba completamente seguro y confiado en Dios, ¿no? Entonces, pues su siervo le dijo, ¿verdad? Estamos rodeados. Y lo que le dijo Eliseo fue, no tengas miedo. Nuevamente nos volvemos a encontrar con esto, no tengas miedo. Iglesia, no temas. Estamos viviendo tiempos complicados en el mundo, ¿verdad? Y estamos escuchando cantidad de cosas alrededor de nosotros. Pero ¿qué nos dice el Señor? No temas. Estamos en medio de una guerra, ¿verdad? La guerra a veces es intensa y a veces las guerras aparentemente se calman y a veces hay periodos como de paz, entre comillas, pero debemos de estar alertas, pero a veces la guerra viene con toda la furia, ¿verdad? La guerra viene con todo. Entonces, lo que le dice Eliseo, le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, pues bueno, o sea, a lo mejor el siervo tal vez pensó, pues a Eliseo como que no está viendo la realidad, ¿verdad? Como que él vive en otro mundo, ¿verdad? Como que él, que acaso no está viendo todo lo que está pasando. Y de alguna manera es cierto, porque nosotros pues tenemos que ver con los ojos de la fe. Sí, diga conmigo, con los ojos de la fe. Sí, o sea, nuestros ojos naturales nos pueden hacer desfallecer al ver las situaciones que hay alrededor de nosotros. Si vemos con los ojos naturales, pues sí está para espantarse, ¿no? Para algunos sí está para espantarse. Pero si vemos a través de los ojos de la fe, a través de los ojos de la fe podemos decir, son más los que están de nuestro lado. Y bueno, Eliseo hace una oración, ¿verdad? Y en esa oración le dice, le dice a Dios, pero se lo dijo pues por causa de su siervo, ¿no? Que estaba todo atemorizado y esa oración te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. O sea, el que no estaba viendo, ¿quién era? Pues era el que estaba lleno de temor. El que estaba lleno de temor no veía espiritualmente lo que estaba pasando. O sea, Eliseo pues sabía que estaba respaldado. Eliseo sabía pues que Dios estaba a favor de él, ¿sí? Y que él tenía un propósito en Dios. Él estaba confiado, pero sin embargo hizo esta oración por aquella persona, ¿verdad? Por su criado, por su siervo. Te ruego que le abra sus ojos para que vea. Y dice, y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, en pocas palabras, había ejércitos, ¿verdad? Ejércitos espirituales que los estaban cubriendo. Y sabes, de alguna manera, pues bueno, dice la palabra de Dios hablando de la guerra espiritual, pues que el enemigo lo describe como un padre de mentira. La palabra de Dios describe al enemigo como un homicida. Ha sido homicida desde el principio. También lo describe como el enemigo, una persona que viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces, si en una ocasión, pues yo sentía, ¿verdad? Una opresión. Una opresión es cuando sientes, pues como que hay algo malo, ¿no? Hay algo mal en el ambiente espiritual. Y creo que muchos cristianos hemos sentido en alguna ocasión opresión. ¿Cuántos han sentido alguna vez opresión, verdad? Entonces, esa vez que yo tenía esa opresión, pues oraba al Señor y el Señor me hacía sentir cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estamos en oración, cuando tenemos comunión con Dios, eh, Él nos pone también un sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Él nos habla en pocas palabras. A lo mejor no es con una voz
audible, pero sí es un sentir que nos da confianza en nuestro interior, ¿verdad? Y ese sentir, esa voz de Dios me decía, bueno, pues si no estuvieras protegido, el enemigo ya te habría dañado, o sea, ya habría atacado, ¿verdad? Y la intención del enemigo no es asustarnos nada más, ¿verdad? O sea, el enemigo, pues, no, su intención no es apagarte la tele. ¿Sí me explico? Porque algunas personas se asustan porque de repente se apagó la tele o se asustan porque de repente se prendió la tele o se cayó una cazuela en la cocina, ¿no? Entonces, la intención del enemigo no es meterte un susto nada más. ¿Sí me explico? O sea, su intención es quitarnos, ¿verdad? O sea, él odia a los hijos de Dios. Pero bueno, entonces aquí viene lo que les comento, o sea, Dios nos guarda, ¿sí? Dice la palabra, son más los que están de nuestro lado. Sí, yo no sé si se acuerden o han visto, eh, pues una foto, una imagen en donde hay un corderito, ¿no? Y hay un lobo que lo está acechando, pero detrás del cordero hay un león, ¿no? Un león poderoso. ¿Verdad? Y ese león pues representa pues a Jesús, ¿no? Él es el león de la tribu de Judá. Entonces no se acerca el lobo. ¿Por qué no se acerca? Porque pues hay un león que lo está cuidando, ¿verdad? Y ese león pues es el león de la tribu de Judá. Si podemos visualizar esta imagen o este ejemplo, podríamos entender, ¿no? Que el enemigo quiere acecharnos, quiere hacernos caer, meternos temor, pero debemos de estar seguros, o sea, estar seguros que el que nos respalda es más fuerte y el que y también que hay ángeles alrededor de nosotros, ¿sí? Que hay carros de fuego alrededor de nosotros. ¿Y qué creen? ¿Creen que haya más ángeles o más enemigos? ¿No? Debemos de entender que son más numerosos los ángeles de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de guerra espiritual, es algo real. Y ahora, otra pregunta que les invito a considerar. ¿Son más poderosos los ángeles de Dios o son más poderosos los demonios? Son más poderosos los ángeles. Sí, o sea, ¿sabía usted que, por ejemplo, en el Apocalipsis describe que un ángel, o sea, cuando llegue el día del juicio y cuando el diablo sea enjuiciado y la muerte sea enjuiciada, dice la palabra de Dios que un ángel va a atar con una cadena al diablo y lo va a arrojar al infierno? O sea, imagínense, o sea, eh, son tan poderosos que tan fácil le va a amarrar al diablo y lo va a aventar al infierno. ¿Sí me explico? O sea, en realidad es más poderoso Dios. Amén. Ahora estoy hablando bíblicamente, ¿ok? Estoy hablando bíblicamente, porque acuérdense que hay muchos corrientes falsas, ¿verdad? Que hablan de ángeles y hablan de demonios y hablan de querubines y no sé qué, o sea, pero ya es de su cosecha, no es bíblico, ya es de su cosecha. ¿Ok? Entonces, no, sí quiero dejar bien claro que todo lo que estoy diciendo es bíblico. Lo que estoy diciendo es 100% bíblico, para que no nos confundamos con aquellos que le han llamado, creo que hasta angeología, o no me acuerdo cómo le llaman, pero hasta nombre ya le pusieron, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que bíblicamente les estoy diciendo que es más poderoso nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. Y también es bíblico, dice la palabra, sus ángeles mandará, ¿verdad? Alrededor de nosotros para que nos guarden. Amén. Y entonces hay una guerra espiritual. Ahora, bueno, voy a avanzar un poco en el tema. ¿Sí? ¿Por qué hay una guerra espiritual? La razón de la guerra espiritual es porque somos seres eternos. Somos seres eternos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cuántos saben que no termina todo aquí en la tierra? O sea, en realidad Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Sí, lo dice el libro de Eclesiastés y lo dice en muchas partes de la palabra de Dios, que Dios nos hizo eternos. Sí, entonces
el motivo de la guerra espiritual, pues es que como somos seres eternos, bueno, sabemos que nuestro cuerpo, pues todos los que estamos de aquí, ahí les voy a dar una estadística. De los que estamos aquí, dentro de 120 años, ninguno de los que estamos aquí va a estar. El 100% no va a estar dentro de 120 años. ¿Cuántos lo saben, verdad? O sea, es una estadística real, se cumple, ¿verdad? Pero sin embargo, sabemos que hay un destino, o sea, una vez que quedemos, nuestro cuerpo ya no esté en esta tierra, tenemos un destino. Y en ese destino está el reino de Dios o está el infierno, ¿no? Entonces son temas que a veces se tratan de evitar, son temas que a veces se evitan, pues porque no nos gusta mucho que se hable del infierno, no nos gusta mucho que se hable del cielo, del reino de Dios, pero es una realidad, o sea, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, en los primeros versículos, dice, unos resucitarán, dice, unos para vida eterna y otros resucitarán para perdición eterna, ¿no? Entonces, esto lo dice en Daniel capítulo 12. Por cierto, quiero decirles, qué bueno, me hicieron la pregunta que si vamos a continuar con Daniel y sí, les respondo a todos, sí, vamos a continuar con el estudio de Daniel. Solamente quise hacer una pausa, ¿verdad? Para, ahora sí que como agarrar fuerza nuevamente. ¿Estamos? Agarramos fuerza nuevamente. Entonces, quiero intercalar este estudio del día de hoy, lo quiero intercalar porque tiene que ver con la segunda parte del libro de Daniel, ¿ok? En la segunda parte del libro de Daniel habla de precisamente de guerra espiritual y de profecías y pues bueno, este es como que un interludio para que podamos entender mejor. Amén. Entonces, bueno, la razón de la guerra espiritual, pues es que el enemigo sabe que somos seres eternos y sabes, el enemigo sabe su destino. ¿Cuántos saben que el enemigo ya sabe hacia dónde se va a ir? El enemigo ya sabe que él ya ha sido condenado. Sí, por eso dicen cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¿verdad? O sea, que te diga, tú eras un pecador, tú eras un perdido, tú eras un rebelde. Dice por ahí el dicho, tú recuérdale su futuro, ¿verdad? Su futuro pues es el lago de fuego, es la perdición eterna. Entonces, como él sabe que se va al infierno, pues ¿qué creen? Va a querer arrastrar entre los pies a todos los que pueda. Así es el enemigo. Así es el enemigo. O sea, sabe que él está condenado y va a hacer todo lo posible por llevarse entre los pies a los que se dejen, a los que más pueda. Sí, entonces di conmigo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo y nadie me arrebatará de las manos del buen pastor. Amén. Juan capítulo 10, ya se los he leído en los audios que les envío, pero lean Juan capítulo 10 todo completo y ahí dice que las ovejas que están en sus manos, nadie las arrebatará de sus manos, ¿verdad? Léanlo ahí en Juan 10, confírmenlo. Pero mientras tanto el enemigo va a tratar de llevarse entre los pies a todos los que pueda. Sí, y para eso pues va a usar cualquier artimaña, ¿verdad? Y nosotros los cristianos no desconocemos sus artimañas. Sí, en cambio, o sea, Dios quiere que todos sean salvos. Juan 3:16 en adelante, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel, cuando dice todo aquel, significa cualquiera, cualquiera, de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier clase social, de, aunque le vayas a la América, sí, o sea, en cualquier situación, o sea, dice todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y ahí mismo en esa parte dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Amén. Para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Entonces, bueno, o sea, yo quiero decirles, Dios quiere que nos fortalezcamos en batallas. ¿Sabes cómo te vas a hacer más fuerte estando en batallas? ¿Cuáles son los guerreros más expertos?
Los que han estado en qué? En más batallas, ¿verdad? O sea, los expertos, los soldados de élite. Los soldados de élite son a los que los mandan a las misiones más peligrosas, pero también son los soldados de más alta categoría, ¿no? Entonces, Dios quiere, ¿verdad? O sea, que nos fortalezcamos en batallas. O sea, si tú quieres fortalecerte, es necesario que estés en batallas. Es la única forma en la que te vas a fortalecer. Dios quiere que seamos una iglesia en entrenamiento y lista para la guerra. Y escúchame bien, para una guerra sin previo aviso. Sabes, muchas guerras, el enemigo cayó de sorpresa, ¿verdad? El enemigo va a tratar de sorprender. Sí, en las guerras, pues bueno, o sea, tratan de atacar en la forma en la que menos lo espera el enemigo, o sea, el bando contrario. Sí, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que veía una película de guerra, ¿no? Y y dijeron, vamos a salir a la guerra en invierno, ¿no? Y dijeron, no, pues es que nadie sale a la guerra en invierno. Y decía el capitán, pues por eso, porque nadie espera que ataquen en invierno. Por eso precisamente vamos a atacar en invierno. Entonces la guerra viene sin previo aviso, ¿no? Entonces, por eso es que estamos pasando estas situaciones, o sea, es una guerra que se vino, una guerra espiritual, todo esto del coronavirus, de las pandemias, de la economía, de tanta pérdida en el mundo, de tantas situaciones, ¿verdad? Familiares, de todo tipo que se están dando. Todo esto vino sin previo aviso, ¿verdad? O sea, pues todos estábamos tranquilos, ¿verdad? Tranquilos y cuando escuchábamos que empezaba una pandemia, pues como que nadie lo creía, como que pues estaba hasta por allá, por China, ¿verdad? Y pobrecitos, pues sí, ahí oren por ellos cuando se acuerden, ¿verdad? Pero cuando nos vemos, entonces ya todo el mundo está en esta situación, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo está sufriendo muchas circunstancias que se derivan de esta pandemia, ¿no? Entonces esta guerra vino sin previo aviso. Entonces aquí es el porqué de la iglesia. Sí, la iglesia, quiero decirles, y escríbanlo o díganlo, pero la iglesia es un campo de entrenamiento. La iglesia es un campo de entrenamiento. Sí, o sea, a la iglesia realmente no vamos a entretenernos. Miren, es tan fuerte lo que está pasando y no entendemos que hay una guerra espiritual y tan no entendemos que teniendo la reunión a un clic, aún así muchos duermen. Sí, aún así muchos están desprevenidos. Aún así, muchos no captan la seriedad de lo que se vive, de lo que estamos viviendo. No estamos entrando a una nueva etapa. Sí, el mundo, ¿verdad? El enemigo, pues va a tratar de ganar terreno, de ganar mucho terreno con todas estas situaciones. Se habla de un nuevo orden, el enemigo, por supuesto, quiere meter un nuevo orden mundial de mucho control, de una este, vigilancia extrema, etcétera, o sea, eh, de un control excesivo, ¿no? De un control excesivo, cada vez nos tienen más controlados, ¿verdad? Cada vez las libertades se van, restringiendo más, empiezan a censurar en las redes sociales páginas, y en las redes sociales todo lo que habla acerca de Dios empiezan a censurarlo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos que si no discernimos, pues nos van a agarrar completamente dormidos, ¿no? Y a muchos soldados durmieron y ya no despertaron. O sea, en pocas palabras, no estuvieron alertas, no estuvieron alertas. ¿Sabes? Esto es serio, o sea, tenemos que entrenarnos todavía más, tenemos que entrenarnos más como iglesia.
Sí, alguna vez les di un ejemplo que hay iglesias tipo gimnasio y iglesias tipo spa, ¿sí? Iglesia tipo gimnasio e iglesia tipo spa, ¿no? Entonces, en la iglesia tipo gimnasio, pues es una iglesia en donde vamos a fortalecernos, ¿sí? O sea, vamos a levantar peso para fortalecernos. Amén. Entonces, por eso es que estamos leyendo la Biblia, por eso es que estamos leyendo, por eso es que estamos escuchando la predicación, nos estamos entrenando, estamos orando y estamos en un entrenamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una iglesia, pues, o sea, cuando tú quieres lograr una meta de fortalecimiento físico, pues también alguien te está ahí entrenando, ¿no? Imagínate cómo te entrenaría un capitán del ejército. ¿Tú crees que es suave? ¿Es suavecito? ¿Verdad que no? O sea, es un entrenamiento en donde pues eh, te van a estar duro y duro, ¿no? Te van a estar duro y duro, te van a estar gritando, te van a estar incomodando. Sí me explico, pero todo esto para qué es para tu bien, ¿no? Para que te fortalezcas, ¿verdad? Y ese entrenamiento va a ser riguroso y ese entrenamiento va a ser constante a fin de que seas un soldado fuerte y listo para la batalla, ¿sí? Pero una iglesia spa, ¿verdad? Una iglesia spa, pues es en donde llegas y no pasa nada, pues mira, eh, te vamos a dar un masajito, ¿verdad? Este, tú despreocúpate, vas bien, no, pues es que no he leído nada de la Biblia, no, no, no te preocupes, Dios sabe que, pues, que estás bien cansado, ¿no? Dios sabe que, pues, que no tienes tiempo para leer, ¿no? O sea, no te preocupes, aquí relájate, ¿no? Disfruta las alabanzas. ¿Te gusta esta música? ¿No? Si no te gusta esta música, dinos de qué música te gusta. Te vamos a poner la música que te guste, ¿verdad? O sea, ¿para qué cantamos alabanzas que sean bíblicas? Mejor una que te guste, que te mueva los sentimientos, que te haga llorar, ¿no? No, no una alabanza que realmente te conecte con Dios, ¿no? O sea, pues lo importante es que tú te sientas cómodo, que te sientas a gusto. Y entonces, pues de esa iglesia spa, pues sales hasta relajadito y llegas a dormir a tu casa, dormidito a tu casa. Pero sabes, nosotros somos, pues, o pretendemos ser una iglesia que verdaderamente sea una iglesia lista, apta para estos tiempos que estamos viviendo. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos precisamente de guerra espiritual. Hay una actividad espiritual impresionante. ¿Ok? Vamos a leer otra parte de la palabra. Yo les pido que por favor alguien, vamos a necesitar dos personas, alguien lea Efesios 6, del 10 al 15, y alguien más, Efesios 6, del 16 al 20. Amén, pastor. Adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Amén. Sobre todo. Amén. Gracias. Ahí hasta el 15 está bien. ¿Ok? Y vamos a hacer una pausa aquí para explicarles estos primeros versículos.
¿verdad? O sea, dice primero fortalecernos en el Señor, es lo que hemos estado hablando y está explicado, ¿verdad? Dice que nos pongamos una armadura. Aquí habla de una armadura de un soldado, amén, una armadura de un soldado precisamente. ¿Por qué un soldado que va a entrar a la guerra, verdad? Y esa guerra es que es espiritual. Así que, ¿cómo es nuestra armadura? Bueno, primero entendemos, dice el verso 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra las personas, ¿ok? O sea, si yo tengo una lucha espiritual, no es contra personas, contra gente, no es contra carne y sangre. Dice aquí que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y bueno, aquí vamos a aprender algo. Miren, el enemigo no es, escúchenme bien, el enemigo no es omnipresente, ¿ok? A diferencia de Dios, Dios sí es omnipresente. Omnipresente es que está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar. El enemigo no está en todo lugar. ¿No? Sin embargo, pues sí está organizado. ¿Sí? Sin embargo, sí está organizado. ¿Cómo se organiza? Dice aquí que en principados, potestades, gobernadores, huestes, ¿verdad? Y así hasta, pues hasta sus demonios más bajos, ¿no? Pero o nos dice, o sea, está organizado en, por ejemplo, principados, pues son pues demonios, ¿verdad? Demonios que se posesionan de países enteros, ¿sí? De países enteros. Por ejemplo, podríamos decir que en algunos países, por ejemplo, la potestad, hay una potestad, por ejemplo, de comunismo. ¿Sí estamos? Sí, o sea, y el comunismo, pues bueno, trae pues pobreza, ¿no? Pobreza, ruina, miseria. Si no me lo creen, dense una vueltecita por Cuba, ¿verdad? Este, cómo vive la gente en países como Corea del Norte. O sea, realmente es una potestad, es un principado, ¿no? Son cosas que se posesionan sobre países enteros. Por ejemplo, si hablamos de México, pues probablemente una de los principados aquí en México, pues podría ser la idolatría. Si estamos, la idolatría es fuertísima aquí en México. Sí, entonces, bueno, eso es como que los principados. Luego las potestades, pues también son ciertas fortalezas de demonios que se posesionan sobre ciudades. Ciudades, por ejemplo, hay ciudades en donde abunda, por ejemplo, la perversión sexual. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, hay ciudades en donde son considerados ciudades de prostitución, ¿no? Ciudades que se han declarado ciudades del pecado. Sí, estamos enterados de esto, hermanos, ¿verdad? O sea, hay ciudades en donde, por ejemplo, se conoce por la violencia, ¿no? Por ejemplo, en unos años, no sé, no he verificado últimamente, pero por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? O sea, violencia, este, muertes, asesinatos, etcétera, ¿no? Hay otras ciudades en donde, por ejemplo, está lleno, o sea, hay ciudades en donde son primer lugar en madres solteras. Sí, sí sabían esto. O sea, vaya, no estoy diciendo que sea malo, ¿ok? Sino estoy diciendo que el enemigo de alguna forma se movió para, pues, envolver a las jovencitas. ¿Sí me explico? Envolver a las jovencitas, hacerles creer que, pues, que podían, o así que darle rienda a la vida y de pronto se ven, pues, con una responsabilidad de ellas solas. ¿Sí estamos? Está bien claro, ¿verdad? O sea, no quiero que se malentienda nada de lo que estoy diciendo, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que sea malo ser mamá soltera. Lo que estoy diciendo es de qué forma fueron envueltas estas jovencitas, pues o de qué forma fueron engañadas, confundidas, pues para adelantarse a algo que todavía no era su tiempo, ¿no? Entonces hay ciudades en donde abundan las mamás solteras, ¿no? Este,
Entonces, esas serían entonces como potestades, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hay gobernadores. Los gobernadores, pues a lo mejor son menos, en menor rango, pero pues se ocupan de otras cosas, a lo mejor de violencia intrafamiliar, de enfermedades sexuales, de alcoholismo, de adicciones. Sí, o sea, miren, por ejemplo, yo he escuchado cuando me ha tocado ayudar o ministrar a personas adictas, estas personas, algunas personas adictas me han dicho que la adicción para ellos ha sido como un demonio. O sea, ha sido pelear contra un demonio. ¿Sí estamos? O sea, así me lo han platicado gente que ha vivido este tipo de situaciones. O sea, que ellos quieren ya ser libres, que ellos ya quieren salir de esa situación, que ya no quieren pues depender de una adicción y que les es imposible salir de ese medio. O sea, como si fueran demonios los que literalmente los atraparan en esa situación. Entonces se va comprendiendo, ¿no? Es esto de los principados, potestades, gobernadores, huestes, etcétera. ¿Qué podemos entender con esto? Que el enemigo está trabajando, ¿verdad? Tiene una actividad. ¿Por qué? Porque aún sabe que su tiempo ya está por terminar. Está llegando el momento de su juicio. Entonces, por eso hay más maldad. A medida que nos acerquemos al final, ¿sabes? Va a haber más actividad espiritual. Más actividad espiritual. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que su tiempo está cerca. Y sabes, cuando el enemigo sabe que está por ser derrotado, ¿sabes qué? Va a hacer todo lo que le sea posible y va a atacar lo más que pueda. Sí, entonces, pues el enemigo está trabajando todo el tiempo y por eso precisamente nosotros debemos de estar listos. Sí, por eso nosotros debemos de estar siempre vigilantes. Por eso debemos de tener una actitud de soldado. Sabes, en las guerras hay soldados que estaban eh, puestos en las murallas, ¿verdad? Y en la noche había centinelas, ¿verdad? O había vigilantes, tanto en las torres como en diferentes puntos estratégicos, en las puntas de los montes, ¿verdad? En las cimas de los montes, ¿verdad? Había soldados haciendo vigilias y si percibían que venía el enemigo, ¿sabes qué? Pues avisaban, sonaban las trompetas, ¿verdad? Sonaban los cuernos de guerra, este, prendían señales, ¿verdad? De fuego en las cimas de las montañas para alertar a todos pues de que el enemigo había caído de sorpresa. Entonces, pues debemos de estar entonces también con actitud de soldado, debemos de estar vigilantes, amén. Debemos de estar vigilantes todo el tiempo. Sí, listo siempre. Y debemos de practicar con nuestras armas. Sí, debemos de practicar. Esto es importante, practica con las armas que Dios te ha dado. Sí, entonces imagínate un soldado que jamás practicó. ¿Por qué creen que a los soldados, por ejemplo, pues bueno, en la antigüedad, pues los ponían a practicar todo el tiempo con sus espadas? O si eran arqueros, tenían que estar practicando con sus arcos, ¿no? Y sus flechas, con sus dardos. Y en la actualidad, a los soldados contemporáneos tienen que saber armar y desarmar sus armas. ¿Sí o no? Hasta con los ojos cerrados tienen que aprender a desarmar su equipo, ¿no? Y los ponen a conocer cada pieza de sus armas, a darles mantenimiento, ¿verdad? A conocer sus armas, a volverlas a armar nuevamente, a cargarlas, los ponen a hacer caminatas y llevan sus mochilas, llevan sus armas. Y es un entrenamiento muy, muy, muy duro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es un entrenamiento fuerte? ¿Por qué es un entrenamiento duro? Porque en la vida real va a ser más difícil todavía. ¿Sí? En la vida real va a ser mucho más pesado, pero si fueron bien entrenados, créanme que van a poder adaptarse a una situación real. Entonces yo lo que les digo es, hermanos, estamos viviendo tiempos en donde pues aún se está
¿cómo les podría decir? Yo percibo como que el Señor está reclutando a los soldados que van a permanecer. Sí, hay una porción en la Biblia en donde dice que había una guerra y que mandaron llamar a los soldados a esta guerra y dice que llegaron un número como de 32,000 soldados. Pero Dios le dijo, es en el tiempo de Gedeón, en el tiempo de Gedeón. Y Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos, son muchos. Diles que todos los que sean temerosos, ¿verdad? Todos los que sean cobardes, que se regresen a sus casas. Y uno pensaría, no, pues no creo que se hayan regresado muchos, ¿no? ¿Y qué creen? Se regresaron 22,000. O sea, todos durmieron y al otro día ya no, faltaban 22,000. 2/3 partes se habían ido. ¿Sí? Y todavía cuando, imagínate, pues yo creo que un capitán, pues al ver que se disminuyó su ejército, así tan drásticamente, pues yo creo que sí se sentía feo, ¿no? Pero el Señor le dijo, ¿qué crees, Gedeón? Todavía son muchos, todavía vamos a hacer otras pruebas más. ¿Y qué creen? Que al terminar la prueba solamente quedaron 300 de 32,000. De 32,000 que fueron, solamente quedaron ¿cuántos? 300. O sea, ni el 1%, ¿no? Entonces creo que es un tiempo también en donde el enemigo, bueno, sí, el enemigo está en esta actividad, ¿verdad? Está en esta lucha, pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Pues Dios está, pues, preparando, ¿no? Preparando a los soldados que van a estar listos para mantenerse en pie en este tiempo y en estas condiciones, ¿no? La realidad es que hay una guerra espiritual, esa es la realidad, ¿verdad? Y bueno, pues miren, el tema es extenso, yo creo que lo voy a dejar en una segunda parte, ¿no? El próximo jueves voy a dar la segunda parte porque el tema es extenso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dejar la primera parte de este tema, la primera parte de este tema, pues yo creo que hasta aquí.